Severn, Maryland. Y con ustedes en la meditación de la palabra de Dios, el pastor Nelson Amaya. Muy buenas noches y bienvenidos a cada uno de ustedes una vez más. En este día sábado queremos de manera muy especial darle la más cordial bienvenida a Efesios Televisión. Hoy estamos acá desde nuestra iglesia compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Y esta noche me acompaña mi hermano Ramón, él va a estar conmigo. Es una bendición, hermano Ramón, que esté conmigo en esta noche. Tenemos un programa muy pero muy especial. Esta noche vamos a aprender algo que es, yo diría, la clave para poder entrar al cielo. Y quiero reiterar el agradecimiento a todos los hermanos, amigos que nos escuchan, no solamente aquí en Estados Unidos, sino también en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en Panamá y por supuesto a nuestro hermano Duré en España, que siempre nos escribe, y por supuesto que le damos la bienvenida a toda la iglesia Casa de Oración Efesios 2:20. Queremos pedirle que se ponga cómodo, que reúna a su familia en la sala de su casa, en el carro donde usted se encuentre, porque queremos que en esta noche, en esta charla, en esta plática que vamos a tener, usted puede escribirnos a nuestra página de Facebook, Casa de Oración Efesios 220.org, y le vamos a estar con la ayuda del Señor contestando las preguntas que usted tenga. Hablábamos del perdón como la clave para poder entrar al cielo. Y es que hay algo muy interesante en esta palabra, hermano Ramón, porque sin el perdón no podemos entrar al cielo. Amén. Es más, Jesús dijo que si nosotros no perdonábamos, Él tampoco nos perdonaría. Entonces, a mí me parece que esta palabra del perdón es una palabra que es la más importante, porque si no somos perdonados por el Señor, no podemos entrar al cielo. Amén. Cada ser humano tiene que acercarse a Jesús porque Jesús le ofrece el perdón. Y cuando Jesús ofrece el perdón, entonces nosotros lo aceptamos, lo recibimos y de esa manera somos inscritos en el libro de la vida y ahí es donde comienza nuestra relación con el Señor. Entonces el perdón es tan fundamental y la llave para poder entrar al cielo. Correcto. Entonces hoy vamos a hablar acerca del perdón y nos queremos ofrecer para sus preguntas. Y yo quisiera en esta noche, hermano Ramón, que tratemos de llegar al corazón de aquellas personas que no solamente necesitan perdón, sino que necesitan perdonar. Porque una cosa es que necesitemos el perdón y otra cosa es que necesitemos perdonar. Amén. Porque no se puede conseguir el perdón de Dios si no se perdona. Amén. Entonces es fundamental. Y yo tengo algunas preguntas para usted. Espero que haya venido preparado porque yo tengo algunas preguntas para usted en esta noche. Hermano Ramón, ¿qué es en realidad el perdón? En base a la Biblia, en base a la palabra de Dios, ¿qué es el perdón? Bueno, es una excelente pregunta y nosotros la podemos contestar porque hemos experimentado el perdón, tanto para empezar con el perdón que nos dio nuestro Padre Celestial. Toda nuestra relación eterna comienza con el perdón del Padre a través de su Hijo, y nosotros hemos experimentado ese peso que se nos es quitado de nuestro corazón en el momento en que nuestro Padre Celestial nos perdona por medio de haber recibido al Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo podríamos definir el perdón? Es descartar deudas que nosotros habíamos adquirido con personas
como descartamos la deuda cuando nos dimos cuenta que podíamos recibir perdón a través del Señor Jesucristo. Entonces había una deuda pendiente para con el Padre, pero esa deuda fue descartada, fue borrada, fue eliminada de nuestra agenda, de nuestra libreta, porque recibimos al Señor Jesucristo. Ahora, la escritura en Lucas 6, vamos a leer Lucas 6, el capítulo 27 al 31, y vea lo que dice, pastor. Dice: pero vosotros los que oís, o sea, básicamente le está hablando a los que oyen. Los que no oyen, pues no saben qué estamos diciendo, ¿verdad? Para vosotros, los que oís, os digo: amar a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os vituperan. Al que te hiera en la mejilla, preséntale también la otra, y al que te quite la capa, no le niegues tampoco la túnica. A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Y así como queréis que los hombres os hagan, haced con ellos de la misma manera. Entonces, eso es exactamente lo que hizo el Señor Jesucristo con nosotros, ¿verdad? Amén. Nos quitó y nos vio con otros ojos y nos escuchó con otros oídos de perdón. Qué interesante, porque tenemos la respuesta en la misma palabra de Dios. Amén. Amén. No podemos vacilar cuando hablamos del perdón si nos salimos del fundamento bíblico. Un ejemplo, ¿verdad?, lindo que podemos nosotros plantear hoy día es en estos momentos difíciles, que la escasez de dinero, por ejemplo, y necesitamos un dinero para poder recibir una operación, para poder ir a una clínica o algo, y no tengo el dinero, pero busco a alguien que me lo preste, y esta persona me presta esta gran cantidad de dinero. Yo sé que no puedo pagarle en los próximos 6 o un año, porque la situación de recuperarme, de salir bien de la operación y todas las cuestiones. Entonces, pero tengo una deuda, tengo un peso de pagar. Y cuando esta persona se da cuenta que es necesario hacer un gesto de amor, viene y me llama y me dice: he decidido perdonarte la deuda. Wow. Entonces, en ese momento veo a Dios cómo opera en mi salud, y veo a Dios cómo opera en esta persona, viendo la gracia. Y ese peso de esa deuda, cuando es quitada, eso es equivalente a una bola de acero que uno anda cargando. Amén. Qué tremendo ese ejemplo que acaba de poner, porque en base a la salvación, esa era una deuda que nosotros teníamos y que el Señor nos la perdonó. Amén. Muy interesante. Bueno, quiero recordarle a nuestros hermanos y amigos que nos pueden escribir y formular sus preguntas, y nosotros vamos a tratar de contestárselas. Entonces, si hemos hablado del perdón y hemos puesto la base bíblica de lo que es el perdón, ¿qué no es perdonar entonces? ¿O qué no es perdón para usted? ¿Qué no es perdón? En las Escrituras me encanta cuando Jesucristo está frente a aquella mujer adúltera que es llevada con mala intención, porque solo se lleva a la mujer y no al hombre. Me gusta lo que Jesucristo hace. Primeramente, mira que ninguno de los que está alrededor se justifique por el acto que quiere hacer. Amén. Y cuando nadie se puede justificar, entonces viene y a la mujer le dice: vete, pero no peques más. Entonces, el perdón no es justificar una acción, no es eso. Okay. No se justifica la acción. Al contrario, la acción, el Señor Jesucristo se la hizo ver por medio del castigo que no recibió, porque ella estaba esperando morir a través de las piedras. Pero ahí fue donde el Señor le mostró: no estoy justificando lo que hiciste mal, sino quiero que no lo vuelvas a hacer. Entonces, esa es una. ¿Qué no es el perdón? Es reconciliar, ¿verdad? Hay muchos piensan que el perdón es reconciliarse con la persona con la que uno tenía un conflicto, pero no, esa es simplemente una acción que viene después del perdón. Entonces, para perdonar se necesita... ¿Qué necesitamos para perdonar? ¿Es lo mismo perdonar
¿Es lo mismo perdonar que la reconciliación? ¿Qué necesitamos nosotros? ¿O cuál es la base para eso? Es que en el perdón estamos tratando un afecto o un daño que me hicieron. Entonces se trata de reparar ese daño que me hicieron. Pero en la reconciliación se trata de volver a reactivar una relación que teníamos. Más sin embargo, se puede tener, dependiendo del caso, porque también hay que estudiar cada caso, ¿verdad? Para no ser malinterpretados, se puede perdonar, más no reconciliarse. O sea, ahora no vamos a malinterpretar que esa reconciliación, entonces, porque también si la quieren aplicar a los matrimonios, nosotros sabemos que ahí tendríamos que tratar personalmente eso, pero si estamos hablando de una relación de amistad, nosotros dos trabajamos juntos, yo le ofendí a usted, usted me perdona, pero me dice simplemente, creo que mejor no trabajemos juntos. Lo vimos en la Biblia cuando Pablo está por salir con Bernabé y no quieren llevar al sobrino de Bernabé, Juan Marcos, y entonces se separan, ¿verdad? Pablo simplemente no quería tratar con Juan Marcos, ¿verdad? En ese momento, pero más adelante hay una reconciliación laboral, ministerial, y entonces se juntan y pueden trabajar. Es bonito separarlo, porque cuando uno no desea reactivar esa reconciliación, esa amistad, no hay ningún problema, siempre y cuando el perdón sea genuino. Esa es la gran clave de todo. Bueno, pues en base a lo que usted nos está diciendo y hablando del perdón, una pregunta nos lleva a la otra pregunta. Amén. Y en este caso, la próxima pregunta sería entonces, ¿por qué yo debo de perdonar? Esa es una bonita pregunta. Imagínense el ejemplo que nos da nuestro Padre Celestial. A mí me encanta cuando leemos el libro de Jueces. En el libro de Jueces vemos una y otra vez relaciones rotas que se vuelven a reconstruir a través del pueblo de Dios y a través de Dios. Entonces, ¿qué es perdonar? Pues perdonar es dejar ir. Es nosotros realmente dejar ir el deseo de venganza. Hay una escritura en Lucas 23:34. Dice, y Jesús decía, Padre, perdónanos porque no saben lo que hacen. Cuando una persona perdona, así de corazón, como Jesús lo hace, Él está entendiendo que si aquella persona realmente conociera quién es usted, si conociera lo que está dentro de usted, los valores que está dentro de usted, no le haría ese daño. Mas sin embargo la persona todavía no ha podido conocerla. Entonces ese es uno de los descubrimientos que nosotros debemos de tener y entender, esta persona como no me conoce, entonces por eso está pensando lo que está pensando de mí. Pero si me conociera, si conociera mi corazón, si conociera lo que Dios ha hecho, entonces no pensaría así de mí. Por eso es que Jesús entendió, y esa es una de las claves del perdón, cómo Jesús entendió a todos nosotros. Porque más adelante vimos aún a los soldados romanos que estaban al pie de la cruz diciendo, en realidad este era el Hijo de Dios. Mira cómo hablaba, mira cómo perdonó en la cruz. Amén, eso es lindo. Y hay otra escritura que me gustaría que la leyéramos, Hebreos 12, porque las escrituras son importantes para nosotros fortalecernos y encontrar el perdón. Hebreos 12, del 1 al 4 dice así. Por tanto, dice, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojaos también de todo peso, dice, todo peso y pecado. Eso me llama la atención, todo peso y pecado, o sea, son dos cosas distintas. Hay algo que es un peso en nuestras vidas, como lo es la falta de perdón, y luego está el pecado, ¿verdad? Entonces dice, todo peso y pecado que tan fácilmente nos envuelven y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Qué podemos admirar de Jesús? Podemos admirar la forma en que Él nos perdona, la forma en que Él nos ha perdonado, ¿verdad? La forma en que Él perdonó en la cruz.
Dice, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Entonces nos dice, aguanta a no ceder a la falta de perdón, ¿verdad? Porque ese es un peso, pastor. Cuando hay una falta de perdón, cuando no podemos perdonar, es un peso que oprime al corazón, y también es un peso que nos roba la felicidad. Aunque por fuera las personas muestran sonrisa, aunque por fuera las personas se ven bien llevaderas, pero por dentro están sufriendo. Y hay un momento donde ellos llegan y sufren y lloran en su intimidad, porque ese dolor no se ha podido sanar y no se ha podido encontrar. Entonces, ¿qué mejor que dejar ese peso del pecado, del perdón? La introducción a los versículos que usted leía en Hebreo dice, despojaos del peso que nos asedia. Quiere decir que hay mucha gente que anda cargada, como ya bien lo mencionaba usted. Amén. Que anda cargada porque no ha podido perdonar. Exacto. Y esto me da a entender a mí que estas personas no son felices. Para nada. De hecho, recordaba cuando los niños, los hijos de nosotros, los castigamos severamente cuando ellos están pequeños, y después de media hora de ellos llorar, ¿qué hacen? Vienen con sus padres, los abrazan y como que no ha pasado nada. Pero con un adulto no puede ser así. Hermano Ramón, ¿cuál sería podría decir, el verdadero significado de perdonar a los demás? ¿Cómo usted me podría decir a mí qué significa perdonar a los demás? Cuando Jesús me perdona a mí, yo sentí como que mis pecados se fueron, tipificándolos en un peso, ¿verdad? Entonces, cuando yo perdono, yo dejo ir. ¿Qué dejo ir? Esa es una de las cosas que más me ha impactado del perdón. Es que yo dejo ir el derecho a vengarme. Okay. Yo tengo un derecho porque, digamos, usted me ofende a mí, y como usted me ofendió, como yo recibí el golpe de la ofensa, entonces yo tengo derecho a poderme desquitar. Pero si decido perdonar, entonces dejo ir ese derecho. Dejo ir el derecho de vivir amargado. Porque paso amargado viendo cómo me voy a desquitar con las personas. Entonces yo lo dejo ir. Y eso es lo que significa perdonar a los demás, es dejar ir el derecho. Las personas que les cuesta perdonar es eso. Ellas tienen en sus manos, de acuerdo a la ideología de ellos, tienen en sus manos a las personas que los han ofendido. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si no te perdono y si puedo dañar tu testimonio contando lo que hiciste, lo que me hicieron, entonces eso es mucho mejor, porque todavía como no he perdonado, no he soltado a esa persona. Entonces, perdonar significa soltar a las personas. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, es bíblico. Romanos 12, 17, a ver si los muchachos nos ayudan. Romanos 12, 17 dice: nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres. Y el 18, y si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Si yo soy cristiano y amo la palabra, entonces yo debo de buscar, debo de encontrar, si es posible, si depende de mí, buscar la paz con los demás. Pero el 19, antes de que me pregunte algo, el 19 dice: amados, nunca os venguéis vosotros mismos. Nos dice el Señor: nunca os venguéis vosotros mismos, sino da lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero el 20 es el que me toca. Dice:
pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. ¿Qué es amontonar carbones en la cabeza de las personas, pastor? Wow, me la puso bien difícil y tendría que recapitular los versículos que usted acaba de leer, porque ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando nos ofenden? Como usted mencionaba, sostenemos a esa persona deseándole que le vaya mal, sostenemos a esa persona esperando que le vaya mal, retenemos a esa persona como esperando el momento para desquitarme, como lo decía usted. Y la Biblia es bien clara. La Biblia dice, pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Nosotros hacemos lo contrario. Le negamos el pan. No solamente le negamos el pan, le negamos nuestra amistad. Entonces nosotros vamos en contra de la palabra. Y por ir en contra de la palabra, no podemos entrar al cielo de esta manera. Ahora bien, dice, si tienes sed, pues dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Como nosotros lo dejamos ir, nosotros quedamos libres. No solamente el peso se ha ido de nosotros, sino que también ya dejamos a la persona responsable por sus actos. Esta persona tendrá que tener un trato personal con Dios, de lo contrario está amontonando carbones encendidos para su vida. Y esos carbones encendidos son los pensamientos de aquellas personas que estaban esperando el mal por mal, pero esas personas reciben bien por mal. Entonces eso es lo que se refiere a la Biblia, es que se amontonan pensamientos en la persona. ¿Cómo es posible que yo le estoy haciendo un mal y estoy recibiendo un bien? ¿Cómo es posible que lo estoy insultando y él me está bendiciendo? ¿Cómo es posible que deseo lo malo para él y él desea lo bueno para mí? Entonces, eso es lo que dice la Biblia, es que hace un efecto en la mente de la persona que lo trastorna, lo confunde y no sabe cómo operar su próximo ataque. Y eso es lo que la Biblia nos está diciendo. Y en el verso 21 dice, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Esa es la fórmula bíblica. Y yo vuelvo y repito, nosotros, los seres humanos, acostumbramos a que si alguien nos ofende, nos hace un daño, queremos una explicación, que esperamos que nos vengan a pedir perdón. Y usted decía hace un momento que en cuanto dependa de nosotros, es decir, el deber de nosotros como cristianos, independientemente de el tamaño de la ofensa, es que como cristianos nuestro deber es ir, buscar y hacer la paz con todos. La fórmula cristiana, la fórmula de la Biblia. Qué tremendo. ¿Y qué es la fórmula de la Biblia? Es la fórmula victoriosa. Entonces yo creo que todos los que hemos sido ofendidos o hemos ofendido a alguien, lo que queremos es ganar. Entonces para ganar es necesario ir y buscar la fórmula que Dios puso aquí, porque Dios puso todas las fórmulas para poder vencer en todas las áreas. Y esta es la fórmula que la palabra nos está dejando saber. Con esta vas a poder ganar. Porque en el verso 18 y 19 vemos como dice, es que la venganza es mía, dice Dios. Exacto. ¿Verdad? Ahora aquí, perdón que lo interrumpa, pero aquí yo sé que muchos van a decir y estarán pensando tal vez, pues si Dios va a vengar, lo va a destruir, porque cómo destruye a los verdaderos enemigos. Pero también Dios, cuando dice eso, está diciendo, yo también tengo un corazón perdonador. Correcto. Y si la persona que te hizo daño se arrepiente, yo lo perdono y lo bendigo. Sí, porque muchas veces cuando hablamos en los mensajes del perdón, en forma de, qué sé yo, de gracia, decimos, bueno, yo te perdono, pero la Biblia dice, mía es la venganza. O sea, esa persona no ha perdonado, porque, como usted lo acaba de mencionar, Dios tiene un corazón y si esa persona se arrepiente, también es perdonado. Amén. Ahora, con todo esto que hemos estado hablando, llegamos al punto de pensar, hermano Ramón,
¿Por qué es tan difícil perdonar? Esa es una buena pregunta. Cuando nosotros estábamos pequeños, me es bien difícil recapitular cuando mis padres nos enseñaron a perdonar. Muchas personas, dependiendo el trasfondo que uno traiga, ¿verdad? Algunos tuvieron padres muy duros, muy rígidos, padres que nunca decían perdóname, porque no fueron enseñados así por sus abuelos. Entonces esa es una de las primeras cosas, que no haber tenido un ejemplo en casa. Mas sin embargo, hoy que estoy grande, que estoy en la iglesia, tengo el mejor ejemplo, que es el ejemplo del Padre, que me ha enseñado a perdonar. Amén. Y ese viene a ser el ejemplo que yo debo de poner delante de mí, el ejemplo del Padre celestial, no del terrenal. Primero es no haber tenido un ejemplo en casa de perdón. Número 2 es que me han ofendido y nadie ha venido a pedirme perdón. Y yo he estado esperando que venga esta persona porque sé que lo hizo con mala intención. Entonces, como esta persona no ha venido, yo tampoco voy a ir a otorgar perdón. Y estos factores se van sumando y se van sumando, y muchas malas experiencias que hemos tenido en la vida, de las cuales venimos y nos encerramos a decir, no voy a otorgar perdón. Qué interesante, ¿verdad? Porque para muchos les es más fácil andar con ese peso que perdonar. Sí, y vuelvo, cuando nosotros no vemos eso en nuestros padres, entonces nosotros tratamos de imitar a los padres terrenales. Recuerdo que Jesucristo le dijo a los fariseos, ustedes hacen las obras de su padre terrenal, o sea que era el diablo, Satanás, porque ellos estaban haciendo la obra de Satanás en la tierra, ¿verdad? Confundir. Entonces nosotros debemos de hacer las obras de nuestro Padre Celestial a través de otorgar el perdón, demostrarle a la gente, como vimos anteriormente en la cita de Romanos, que no estamos interesados en pagar mal por mal, sino bien por mal. Bien por mal, correcto, bien dicho. Volvemos a decir que para mucha gente es difícil de perdonar, y quiere decir de que el mantenerme o cuando una persona mantiene aquello y no es capaz de perdonar, se vuelve una conducta en su vida. Correcto. ¿Cuál sería esa conducta de estas personas que no pueden perdonar? Y pasa con gente que está dentro de la iglesia. Y es que eso es lo más duro. Sí. Entonces, y pasa también con personas, se suena un poquito más fuerte allá afuera, pero aquí en la iglesia también sucede. Bueno, yo me vuelvo, porque como no tomo la receta bíblica, la receta del Padre, entonces vengo y me convierto en un juez. Okay. Uh-huh. ¿Verdad? Cada conducta de la persona la estoy juzgando, ¿verdad? Y como el juez se sienta y da el martillazo y declara que todo lo que esa persona está haciendo está malo, entonces lo primero que la persona hace se vuelve un juez. Eso es lo que las Escrituras nos dice a nosotros, que no nos hagamos jueces, pero estas personas se vuelven juez de qué. Lucas 6, el 37 lo leímos al principio. Así es. ¿Verdad? Entonces, y decía, no juzguéis, no condenéis, perdonad y seréis perdonados. ¿Verdad? En el principio, en el verso 37, creo que estaba más adelante, no lo vimos ahí, pero dice, no juzguéis, pero estas personas se vuelven personas que juzgan. Otro de los problemas que estas personas tienen es que se vuelven personas sin misericordia. ¿Verdad? ¿Cuántas veces hemos visto que el hombre falla y Dios vuelve con su misericordia a levantarlo y a darle una oportunidad? Amén. ¿Verdad? Pero estas personas se vuelven personas sin misericordia y no les da tristeza ver que su enemigo, entre comillas, está pasando un mal momento, sino disfrutan. Y vuelvo, como jueces piensan que se lo merecen. Es bien interesante porque en lo que yo conozco la palabra de Dios y conozco al Señor, el Señor está siempre interesado en perdonarnos. Sí.
Pero nosotros no podemos, nos cuesta perdonar a las personas que nos ofenden. Sí, sí. Y estas personas, como usted dice, carecen de misericordia y por eso cuesta, porque no hay misericordia. Y aquí es donde volvemos a cometer otro error, es que no nos parecemos al Padre, ¿verdad? Ahí en donde uno le dice, bueno, esta persona no es hija de Dios. Entonces se podría decir eso porque no está actuando como Dios actuara. No está actuando como Dios obraría en aquellas personas que están arrepentidas. Cuando, me encanta la cita bíblica, cuando Jonás no quería ir a predicar, ¿verdad? Jonás ya había hecho ya había juzgado en su mente. Él decía, no merecen que se les predique. Y Jonás sabía, porque yo sé que si predico y esas personas escuchan el mensaje, Dios las va a perdonar. Y por eso él no quería ir. ¿Podríamos decir que la persona en su conducta de no perdonar se vuelve una persona resentida? ¿Qué dice la Biblia de eso? Mucho, mucho. Se vuelve maligna y se vuelve vengativa, ¿verdad? Dice la escritura en Proverbios 24:17, dice, cuando cayere tu enemigo, no te regocijes, y cuando tropezare, no se alegre tu corazón. Proverbios 24:17. Y Proverbios 10:18 dice, el que encubre el odio es de labios mentirosos. Lo que le decía hace un ratito, son personas malignas riéndose, encubren su odio, pero el proverbio les dice que son de labios mentirosos, ¿verdad? Y también le dice, y el que propaga calumnia es necio. Entonces, no solamente estas personas tienen envidia, sino son vengativas, son personas malignas, y es una persona amargada. Y esto es triste porque a causa de esto viene el juicio de Dios, ¿correcto? Sí, eso es lo más duro. Eso es lo más duro. Eso es lo que realmente nos debería de motivar a nosotros a perdonar, nos debería de dar fuerza. Yo entiendo que hay problemas, pastor, que nosotros podemos estar hablando de una relación, una mala relación, pero también podemos estar hablando de una persona que violó a un hijo de alguien. Podemos estar hablando de una traición en el matrimonio. Podemos estar hablando de alguien que mató a un padre o a un hermano. Entonces, pero la pregunta sería, ¿cuáles de los pecados o de estos golpes Dios no perdona? ¿Cuál de estos errores Dios no perdona? Y cuando yo voy a la Biblia me doy cuenta que todos los errores que el hombre y la humanidad ha cometido son perdonables a través de la muerte de Cristo Jesús. Amén, amén. Yo sé que es necesario que hablemos de esto, de las personas que no perdonan, lo difícil que es perdonar, y no es muy bonito hacerlo porque es un tema delicado, pero en los minutos que nos restan del programa, ¿por qué no hablamos mejor de la conducta de una persona que sí ha perdonado? Amén. Bueno, y es que, ¿qué es lo que sucede? Que para poder perdonar y poder hablar de una persona que sí ha perdonado, tendremos que ir a Gálatas. Amén. ¿Verdad? En Gálatas 5, en el capítulo 5, verso 22, ahí están, el 20 y 21 están el fruto de la carne. Podríamos decir de las personas que no han perdonado. Que no han perdonado, sí, pero después aparece en el 22 y el 23 el fruto del Espíritu. Y ahí está la gran diferencia, que el Espíritu Santo que logra operar en un corazón puede dar mejores frutos. Entonces dice Gálatas, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Entonces, una persona que tiene el Espíritu Santo va a tener este fruto. Amén. Y el fruto de esta persona, cuando ha sido ofendida, va a ser respuesta amorosa. Porque allá en Romanos les estaba diciendo, déjame que yo me voy a vengar. Quiero que hagas
las cosas buenas a las personas que te hacen cosas malas. Entonces esas personas tienen al Espíritu Santo activo dando un fruto. Y entonces cuando vienen a atacarme, yo les respondo con amor, ¿verdad? El amor significa la palabra, significa el también entender a estas personas, ¿verdad? Estas personas también son importantes porque viven en gozo. Mas el fruto del Espíritu es amor y después es gozo. Vienen y lo atacan y le dicen cualquier cosa y la persona está viviendo con gozo. Está bajo ataque, pero está con gozo. La iglesia estaba bajo ataque y estaba cantando y adorando al Señor en las casas, ¿verdad? Había gozo, no estaban pensando en sus enemigos, sino estaban pensando en el gozo que hay a través del Espíritu Santo. Esta es una persona también que es pacífica. No va buscando, de acuerdo al fruto del Espíritu, no va buscando la contienda, no empieza a buscar armamentos para poderse defender, sino está esperando en que el Espíritu de Dios obre o en que Dios obre en estas personas. Entonces, esa es una gran diferencia con todas estas personas. Amén. Es interesante porque de la manera que hay una conducta en la persona que no ha perdonado, también hay una conducta, pero en lo positivo, en aquella persona que no tiene ese peso y que ha aprendido a perdonar. Y es a través del Espíritu Santo. Solamente a través del Espíritu Santo podemos perdonar y desocupar nuestro corazón, sí, y desecharnos del peso que nos asedia, como bien decía la palabra. Entonces es una persona, en su conducta es amorosa, en su conducta tiene gozo, tiene paz, tiene amor, tiene benignidad, bondad, y tiene fe. Amén. Sí, qué interesante, ¿no? Su fuerza la pone en el Espíritu Santo. Hermano Ramón, ¿cuál podría ser el costo fatal de la falta de perdón? Wow. Siempre que pensamos en eso, me da gozo saber que yo quiero imitar al Padre. Amén. ¿Verdad? Porque lo más importante de todo esto es imitar a nuestro Padre Celestial. Bueno, podríamos perder el perdón de Dios. Sé que algunos están en algún desacuerdo en eso, pero cuando nos dejaron aquella parábola del rey, vamos a parafrasearla, llegó a la sala del rey aquel hombre debiéndole 10,000 denarios, digamos, se recuerda, y el rey lo perdona, y el rey le dice: está bien, entiendo tu situación, está difícil, no puedes pagar, vete a tu casa tranquilo. Saliendo este hombre de la corte del rey, se encuentra a uno de sus siervos que le debía 100 denarios. Amén. Y se puso como un ogro y se puso a pelear: dame tus hijos, lo voy a poner como esclavo. Todo eso era legal. Y el rey escuchó lo que había hecho este hombre después de haber recibido gracia, después de haber recibido perdón. Amén. Y lo mandó a llamar. ¿Y qué le dijo? Asimismo lo trató como él trató. Se retribuyó el beneficio. Entonces, ¿qué podemos ver ahí? Es que podemos perder el perdón de Dios. Y diría: bueno, si Dios ya me perdonó, Él no. Pero veamos la escritura, Mateo 6, 14 y 15 dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces aquí nosotros, si no perdonamos, caemos en un peligro de perder el perdón, la gracia que nos ha otorgado nuestro Padre. Otra de las cosas también es raíz de amargura. Amén. Que hace unos días arrancaron un arbolito de mi casa y yo le decía al hermano: no, pero esta raíz no estaba muy profunda, porque yo solo vi parte de la raíz del árbol. Y me dice mi esposa: no, es que la cortaron. O sea, la raíz era más profunda, pero ellos la cortaron, ¿verdad? Entonces las raíces se van haciendo fuertes y van yendo hacia abajo. Lo está llevando a uno, pastor, hacia abajo la raíz, ¿verdad? Para poderlo hacer fuerte. Pero también esta raíz de amargura lo puede estar hundiendo a uno hacia abajo, donde no hay gracia y salvación. Qué tremendo. Es muy importante que entendamos
que nuestro Padre Celestial está interesado en perdonarnos. Amén. Y esa es la clave. Sí, sí. Yo creo que hemos prácticamente llegado al final de esta charla. Quiero agradecerle por haber estado contestando las preguntas, y una de las cosas que me ha llamado la atención es que todo ha sido en base a la palabra de Dios. No estamos inventando, ni estamos personalizando, y eso es muy precioso, porque la palabra del Señor nos invita a que perdonemos. Así como iniciamos el programa, de que si no perdonamos, el Señor no nos perdona, de la misma manera terminamos. Y el versículo último que quisiera que leyéramos está en Efesios capítulo 4, versos 30 y 31. Dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Este es el consejo. Y hay algo que quiero mencionar, hermano Ramón, es que con la ayuda del Señor, desde enero dimos inicio al discipulado en la congregación, y esta fue una clase que nos tomó varias semanas enseñándola en la congregación, y hoy que la hemos tocado estamos como un poquito más familiarizados con el tema, ¿no? Pero es importante. Y hablando del discipulado, nuestra iglesia sigue con el plan y con la meta de discipular, porque antes de que Jesús se fuera al cielo, nos dejó un mandato. Y ese mandato era como el mandato de despedida, como cuando un padre ya se va y le va a dar una recomendación o un mandato a su hijo. Y él dijo: por tanto, ir y hacer discípulos. Tenemos que hacer discípulos. Por lo mismo, todos los grupos de vida de nuestra iglesia, las células, estarán ya retomando las clases este día próximo martes, a través de videos, y todos estaremos siendo discipulados y aprendiendo más de la palabra del Señor. También quiero mencionarle al pueblo en general que en nuestro condado de Anne Arundel, aquí donde nosotros tenemos la iglesia, nuestro gobernador nos ha dado ya la libertad para poder estar en la iglesia. Así que, sin embargo, nosotros vamos a iniciar el próximo domingo. El próximo domingo vamos a iniciar con nuestro culto, y lo vamos a hacer en la mañana, desde las 9 de la mañana. Quiero decirle a la iglesia que estaremos dándole mayores detalles, y esperamos que usted haya disfrutado esta tarde. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Hermano Ramón, despídanos, por favor. Amén. Padre, te damos gracias por este precioso tiempo. Oramos para que la paz del Señor llegue a cada uno de nuestros hogares, y sobre todo llegue el perdón a aquellas personas que están necesitando esta palabra, y que estaban necesitando escuchar cómo agradar al Padre a través de la palabra, cuál es la fórmula perfecta para ganar esta batalla que llevamos del perdón. Señor, te pido que el perdón llegue a estos hogares, a aquellos jóvenes que fueron dejados en casa y que en nuestros países, y que se sienten resentidos porque no estuvieron con su mamá, con su papá, por aquella esposa que está esperando que su esposo cambie, por aquel esposo que está esperando que su esposa cambie, por aquellas múltiples dolores que se han causado a través del daño, Señor, que ha causado el ser humano. Con los años ha hecho mucho daño, pero tú, a través de tu Hijo, has traído paz y consuelo. Nosotros pedimos en el nombre de Jesús que llegues a cada hogar que ha estado sintonizando este mensaje, y que esta palabra del perdón lo lleve, Señor, al lugar más alto donde tú estás, y puedan tener la revelación del perdón. Es mejor perdonar que estar debiendo el perdón, conforme a la Biblia. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Si desea contactarnos, puede llamar al 443-955-9677 o a nuestro correo electrónico nelso1amaya@gmail.com.
@gmail.com o a nuestro WhatsApp +1 443 955 9677.